Hola, soy César Huerta, soy periodista y director de la revista Polemón. La derecha ha vuelto a reagruparse justo después de estas derrotas estrepitosas donde el pueblo pues demuestra que no pueden estar en el poder y que no pueden estar en el gobierno por todo su pasado oscuro y porque el mismo pueblo los conoce, pues justo se reagrupa, pero cambia una vez más de logo. Yo creo que hay un diseñador que saca una buena tajada, o estas empresas de Claudio X González que están todo el tiempo maquinando cómo camuflarse otra vez en una nueva sociedad civil más, pues justo rompen un nuevo cascarón y aparece un nuevo logo ahora llamado Frente Amplio Democrático, ¿no? Que en realidad pues siguen siendo los mismos. Y lo más inverosímil de todo esto es que a pesar de que siguen siendo los mismos integrantes del PRIAN, los medios de comunicación corporativos le siguen dando voz como si fueran una nueva agrupación. Les quieren dar como legitimidad ante la sociedad para que todos, como si fuéramos ilusos, creamos que en realidad ellos son nuevas personas, nuevas figuras, nuevos líderes impolutos y nuevos cuadros, cuando en realidad pues vienen del mismo origen, ¿no? En este grupo tenemos a personajes con un pasado oscuro como Lorenzo Córdoba Vianello, que fue un opositor nato del PRIAN como presidente del INE, que se le olvidó su origen, que se le olvidó pues de dónde venía, de esa familia célebre de izquierda y que terminó en manos de los prianistas, ¿no? Fungiendo como un opositor más con un cargo tan importante como este de árbitro electoral. Y como él están, pues Leonardo Valdés Zurita, que era mejor conocido como Basurita, y José Waldenberg, y ya solo faltó que Ugalde lo firmara este nuevo desplegado, pero yo creo que ahora tuvieron un poquito más de pudor y no lo invitaron después de todas las arrastradas que le ha metido la presidenta Claudia Sheinbaum en la mañanera y todo lo que se ha publicado, pero no dejan de ser pues los mismos abajo firmantes que una vez más quisieran ganar la batalla, pero están como el coyote y el correcaminos, ¿no? Es un nuevo plan para derrotar a la 4T y que pues va a estar fallido. Este grupo pues justo viene del PRIAN-RD, ¿no? O sea, imagínense el estandarte del grupo es Rosario Robles, que estuvo presa, que también fue una tránsfuga de algún sector que en alguna vez fue de izquierda, que se terminó yendo al priismo de Peña Nieto y que terminó en la cárcel por todos esos desvíos millonarios que tienen que ver pues con los más pobres, con los comedores populares que solo fueron una pantomima y una fachada, pero que en realidad no acabaron ni con el hambre ni con la pobreza de este país. Ese es el tipo de personajes que integran este frente y que pues deberían, si tuvieran un poco más, un poquito de vergüenza, pues deberían ya de retirarse de la vida política y pública de este país, porque empezando por el propio Vicente Fox, que no aprendió su papel en la historia, que terminó cometiendo un fraude electoral, que él mismo confesó que realizó y él mismo confesó que, que fue partícipe central de esta trama en contra del expresidente Andrés Manuel López Obrador en el 2006 y que ahora tiene el descaro pues de salir a vociferar en contra de esta reforma electoral que ha ido cocinándose desde la 4T para cumplirle al pueblo. Es una de las promesas de campaña de la presidenta Claudia Sheinbaum. Fue un tema central por el que
pues este movimiento de la 4T llegó al poder para transformar también la vida pública y electoral del país, para que no se vuelvan a cometer fraudes electorales, para que deje de haber esta impunidad en las elecciones y que ahora, pues obviamente estos personajes se oponen porque recordemos que perderían una de sus principales formas de llegar a ocupar espacios de poder, que son los plurinominales. Ese es el meollo del asunto porque son un frente tan derrotado tantas veces que en realidad están cuidando solamente sus cotos de poder, ya no les interesa ni siquiera cambiar las reglas y que ellos mismos de haber aceptado cambiar estas reglas electorales en su momento con la propuesta del presidente López Obrador, ni siquiera se habría logrado el plan C, ni siquiera habría llegado pues toda esta ola tan fuerte que cambió la Constitución. No se hubiera logrado si ellos hubieran aceptado ese plan del presidente López Obrador. Y ahora están con la misma cantaleta en lugar de proponer, en lugar de esperar a que llegue todavía la reforma. Ya se oponen a la reforma cuando ni siquiera existe y ni siquiera no hay nadie en este país que conozca la reforma electoral, la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum. Yo creo que la parte central, y eso ya es una especulación y es algo a lo mejor hasta que uno mismo quisiera, la parte central de lo que viene en la reforma electoral, pues es que va a haber una eliminación de una buena parte de los plurinominales y a lo mejor puede que se queden un sector porque es importante tener representación, pero ya no va a ser un pase automático para estos personajes que se la viven en esos cargos sin hacer campaña y sin que la gente vote por ellos. Ahora por lo menos habría, eso es lo que yo creo que puede pasar, una lista de plurinominales donde tú también elijas a qué tipo de plurinominales quieres en la Cámara y eso debería de ponerlos felices. Obviamente no lo hacen porque saben que tienen una gran cola que les pisen, pero si fuese así, les daría mayor legitimidad ante el pueblo y mayor respaldo porque llegarían a las urnas también votados en estas listas, porque habría unos que se quedarían en el camino porque quizá no cuentan con la legitimidad suficiente para acceder a un espacio como la Cámara de Diputados y Diputadas, senadoras y senadores, donde deberían estar los perfiles pues más cercanos al pueblo y perfiles que en realidad la gente haya votado para que llegaran. Y estos personajes pues obviamente solamente llegan a través de los partidos y porque se apoderan de esos espacios sin ningún tipo de votación, sin ningún tipo de respaldo del pueblo. Y otra de las cosas importantes que vendrán en la reforma es el financiamiento a los partidos políticos, que al meterles una tijera, un tijerazo a los recursos públicos que tienen estos partidos, pues obviamente los partidos políticos ya no van a hacer esa carga tan fuerte que tienen en el erario y eso pues también generará mayor competencia y debería también generar una mayor transparencia de los recursos porque las elecciones son muy caras y ese dinero se necesita para que llegue con las personas que más lo necesitan, en este caso a los programas sociales que son tan importantes en el país porque han transformado la vida de millones de mexicanas y de mexicanos ya, y que han salido también de la pobreza. Entonces, si queremos seguir con este modelo, es importante quitarle ese dinero a los partidos, que obviamente, por ejemplo, en el caso de Morena, pues ya se ha demostrado que sí se utilizan para que haya un trabajo casa por casa, para tener millones de militantes, 11 millones de militantes, pero en el caso de los otros partidos, no sabemos ni siquiera para qué se utiliza el dinero y en este caso
lo que hacen esos partidos pues solamente es repartirse ese pastel, ese botín, y es lamentable porque pues solo lo ven como una manera de seguir parasitariamente en el poder. Efectivamente, con las leyes, por ejemplo, contra el nepotismo y contra la no reelección, se vuelve al origen de la propia Revolución Mexicana, que fue el sufragio efectivo, no reelección, y que es algo que en el caso de los priistas, que ya sabemos que obviamente pues no les interesa la revolución y terminaron en el otro lado de la historia, pues debería de ser importante que se mantenga en la Constitución y que justamente lleguen también más personas del pueblo a representar a los mexicanos. ¿Cómo es posible que seguimos viendo a los mismos personajes de siempre y que no solamente son ellos, llegan también con todas sus familias y se quieren incluso heredar el cargo entre familiares directos? O sea, que todos los mexicanos tenemos el derecho a participar políticamente, sí, todos, pero ya no hacerlo de esa forma tan descarada de darse el poder unos a otros. Eso creo que tiene que cambiar y creo que la presidenta Sheinbaum ha sido en eso enfática y recalcitrante, que no se puede hacer en las leyes, pero tampoco moralmente. Eso debería de repudiarse siempre, y que esos personajes que a lo mejor son conocidos y políticamente han tenido un cierto respaldo, esperen su momento en la fila para lanzarse sin que lo tengan que hacer entre hermanos, entre parejas, entre esposas. O sea, creo que es una manera también de cortar de tajo esos lazos de corrupción y esos lazos pues de nepotismo que nadie quiere que sigan ocurriendo en el país. Yo creo que es el momento perfecto para barrer las escaleras o terminar de barrer esas escaleras de arriba hacia abajo. Yo igual y soy uno de los que no cree que pueda suceder un escenario en el que haya formas muy novedosas de llegar, en este caso a los cargos de representación popular como la insaculación. Ojalá fuese así, porque si algo sucedió con el presidente López Obrador fue que amas de casa, que verdaderos campesinos, que personas que jamás habrían llegado a la Cámara de Diputados, eh, sin este tipo de métodos, no hubiesen llegado nunca, y sin embargo llegaron. Y además una de los riesgos al hacer esto es que llegaran personajes eh, que resultaran pues contrarios a los ideales del propio movimiento de transformación, y sin embargo no sucedió. Eh, Llegaron personas que siguieron manteniéndose humildemente en sus puestos, y yo creo que el propio presidente López Obrador en alguna entrevista a nuestro director fundador Jaime Avilés fue algo que le expresó cuando ni siquiera era candidato presidencial antes del 2018, fue pues que él ya estaba cansado y estaba harto de todas las rémoras y de todos los personajes de siempre que ocupaban los espacios legislativos. Y creo que ojalá en esta nueva iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum haya esas vías para que el pueblo llegue directamente, y así también es otra manera de romper con los vicios de siempre y dejar que el propio pueblo se represente a sí mismo, porque pues en realidad los diputados son muy pocos. No creo que es imposible que todos hagan las leyes. Tienen un cuerpo de asesores que les ayudan a, a moldear esas leyes. Y también eso quiere decir que cualquier persona del pueblo puede llegar a esos espacios, porque van a estar acompañados de asesores que les ayudarán a llevar la voz del pueblo y a transformarla en leyes. Entonces,
Eso no nos debe de preocupar, al contrario, creo que todos deberíamos de aspirar a que ocurra ese escenario, porque así todos podríamos en algún momento poder llegar a ocupar esos espacios, que obviamente en el único partido en el que se ha logrado eso ha sido en Morena, porque ni los aliados lo han hecho, y mucho menos los opositores, que siempre llevan incluso a los prófugos de la justicia como Ricardo Anaya. Ricardo Salinas Pliego es un personaje que seguirá eh, enfrentado con el gobierno. Yo creo que no hay vuelta atrás en eso, porque él en su momento pensó primero que siendo opositor lo iba a salvar de pagar esa enorme deuda multimillonaria de impuestos que debía de tiempos del prianismo, o sea, ni siquiera de la 4T. Creyó que esa iba a ser la manera de doblar al gobierno como lo hizo anteriormente alguna vez cuando de forma mediática acabó con las aspiraciones presidenciales de Cuauhtémoc Cárdenas. Creía que tenía el mismo poder con sus espacios, con sus televisoras, pero pues obviamente vivimos en otro México y ese México está vacunado en contra de la desinformación diaria de Salinas Pliego. Y entonces, pues ya no le quedó de otra más que ser el villano favorito de México, y creo que va a seguir. El PAN está ansioso porque él sea su candidato presidencial. Si por ellos fuera, ahora mismo firmaban para que no llegue una persona como Xóchitl Gálvez, que en realidad siempre les cayó mal a ellos mismos, pero que era una forma desesperada de intentar vender otra idea de oposición. Pero creo que Salinas Pliego los representa muy bien. Es un personaje clasista, racista, es un evasor de impuestos, representa todo ese México del pasado y es una creación de ellos mismos y buscarán que los represente. Yo creo que este personaje, pues ahora sí que ya sometido al gobierno. Eso fue un gran triunfo de la presidenta Claudia Sheinbaum, que no cedió a ninguna de las presiones de este personaje y que conforme a la ley ya lo obligaron a pagar los impuestos, porque no es que la presidenta le haya ayudado a Salinas Pliego, no. La ley contemplaba un montón de mecanismos y ahora sí que este personaje fue doblado por la presidenta Sheinbaum, por la 4T y por la ley, y por el plan C, y por la reforma al Poder Judicial. Todo ese mecanismo, todo ese, todo eso que logró la propia 4T y el propio pueblo fue lo que hizo que este personaje pagara sus impuestos, pero ahora lo convierte en una persona al que hay que tenerle cuidado. Es un tipo muy peligroso porque está buscando ideológicamente cómo construir un discurso que hasta el momento pues no ha hecho eco, pero pues él va a seguir como toda la oposición tratando de idear las mil maneras de derrotar a la 4T. Hola, soy César Huerta, soy periodista y director de la revista Polemón. Les invito a que entren a polemón.mx, a que vean La Trinchera todos los domingos a las 8 de la noche en el canal @revista Polemón, y a que no se pierdan por nada del mundo todos los contenidos maravillosos que hacen aquí en la 4TV.